Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 13, 14 y 15, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Biblia dice de la siguiente manera: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Quiero que los amigos que están allá afuera, toda esa gente que nos está escuchando allá afuera, esté muy atento. El verso 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea o cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado Dios, gracias, tú que moras en las alturas de los cielos. Gracias, Señor, por la hermosura de tu palabra en esta noche. Permite que los oídos de todos aquellos, Dios, que en esta noche nos están escuchando, estén muy atentos a tu voz, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y esta noche quiero aprovechar esta hermosa oportunidad y poder predicar bajo el tema una mirada de fe, y el milagro está hecho. Una mirada de fe en Jesús y el milagro está hecho. Y quizás usted me preguntara en esta noche, pero ¿de qué milagro tú me estás hablando, varón de Dios? Creo que no hay milagro más grande, no existe milagro más grande, gloria a Dios, que esta salvación. Nada se puede comparar a la grandeza de la gloria y la gran misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Tan grande ha sido su misericordia que estando nosotros muertos en pecado, Cristo vino y murió por nosotros para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Su nombre sea la gloria. Y a mí me encanta este pasaje de Juan capítulo 3, porque de manera sencilla Jesús expresa el gran objetivo que tuvo su venida a este mundo. De una forma sencilla, Él expresa esto y también expresa la dicha inmensa que tienen todos aquellos que creen en Él. Aleluya. La ley de la vida es esta, una de las leyes de la vida. Todo el que nace, sin dudas alguna, tendrá que enfrentar algún día el destino de todos. Y ese destino se llama la muerte. Todos los que han nacido, si la trompeta no suena en los próximos 100 años, todos tendrán que enfrentar el destino que le ha tocado a todos a los siglos o los milenios pasados, de tener que enfrentar la muerte. Pero también hay una ley que se llama que el alma que pecara, esa alma también va a morir. Eso es lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Por eso es que el asunto de la salvación es algo muy personal. Y quiero que los amigos que están afuera, esa gente que nos está escuchando, esté muy atento a esto. La salvación es algo personal, es algo individual. Y para que tú puedas entender esta noche, que puedas comprender mucho mejor el pasaje que hemos leído, es necesario usar otros pasajes de la Biblia y llevarte a ti que estás escuchando esta noche a través de la historia un poquito hacia atrás, y usando a Génesis capítulo 12, la Biblia dice que Dios llamó a un hombre, se llamaba Abraham, el padre de la fe. Sé que mucha gente ha escuchado hablar de él, pero en el capítulo número 15 del mismo libro de Génesis, Dios le habla a Abraham en una visión y Dios le promete un hijo, siendo Abraham de 75 años. Y ya cuando aparentemente el tiempo había pasado, pero la esposa tenía aproximadamente 65 años cuando Dios le da esta palabra a Abraham. Y Dios
promete que su descendencia sería grande sobre la tierra cuando ya a su esposa se le había quitado hasta la costumbre. Y la Biblia enseña que también Dios le dijo a Abraham: Abraham, ten por cierto que tu descendencia vivirá en la tierra o en tierra ajena, y serán esclavos allí y serán oprimidos por 400 largos años. Y una cosa importante, porque me he devuelto un poquito en el tiempo y la historia para que todo aquel que me esté escuchando allá afuera y aquí adentro pueda entender el contexto en el que se escribió el Evangelio también según San Juan capítulo 3 versos 13, 14 y 15. Y comenzó a correr el tiempo y a Abraham le nace un hijo cuando ya humanamente no había oportunidad. Abraham tenía 100 años. La esposa de Abraham tenía 90 años cuando nace un hijo y se llama Isaac. Y la Biblia dice que Abraham también andaba errante en la tierra. Pero un día la descendencia de Abraham, después de haber sido errante, llegó a Egipto y empieza a cumplirse entonces la palabra de que ellos serían esclavos y que serían oprimidos por 400 años. La Biblia, andando un poquito en el tiempo, para no dar tantos detalles, la Biblia dice en Éxodo capítulo 12 que el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Teniendo en cuenta que la palabra de Dios no falló. Ella no falló porque ellos no llegaron a Egipto siendo esclavos ni siendo oprimidos. Yo sé que mucha gente conoce la historia y José era gobernador de Egipto, pero luego de la muerte de José, al poco tiempo empezó el calvario para el pueblo de Israel, pero ya había sido profetizado. Ya Dios había hablado que ellos serían esclavos y que serían oprimidos por 400 años. Y así pasó. Fueron esclavos. Los egipcios los oprimieron. Pasaron los 400 años. Yo sé que casi todo el mundo sabe algo de la historia del pueblo de Israel y de su salida de Egipto. Cuando se cumplen los 400 años, la Biblia dice que el mismo día todas las huestes de Dios salieron de la esclavitud y fueron llevados por el desierto por 40 años. En el camino del desierto pasaron muchas cosas. Quiero por favor que los amigos que están ahí atentos, escuchando esto, no se distraigan, porque yo siento que Dios te va a hablar esta noche. La Biblia dice que en el camino del desierto pasaron muchas cosas. Una de las primeras cosas que pasaron fue que el pueblo de Israel se encontró entre el medio del mar y los enemigos detrás, pero algo maravilloso pasó y fue que Dios abrió el mar Rojo para que el pueblo caminara por el mar en seco. La Biblia dice que la nube de Dios en el día se posaba sobre los hijos de Israel para que el sol, aleluya, no lo castigara ni lo fatigara, y que de noche la columna de fuego del Dios Todopoderoso, su presencia se manifestaba para que en las noches el pueblo pudiera seguir andando, ¿verdad? Y para cuidarlo, aleluya, de las fieras en el desierto. La Biblia dice que en el desierto Dios preparó que hubiese en el desierto, alabado sea su nombre, aleluya, que se cocinara en el cielo, comida desde el cielo para enviársela al pueblo aquí a la tierra. La Biblia dice que por 40 años el pueblo de Dios comió el maná. La Biblia enseña también que Dios, cuando faltaba el agua, Dios hacía que la roca le diera agua. Y fue tan tremendo esto que Deuteronomio capítulo 29 verso 5 y también Deuteronomio 8:4, Dios haciendo un inventario al pueblo que había sacado de Egipto con mano poderosa,
Dios les recuerda a ellos que sus ropas nunca se pusieron viejas en 40 años. Y que las sandalias con las que ellos salieron desde Egipto hasta llegar a la tierra de Canaán, 40 años, las sandalias tampoco se pusieron viejas ni se desgastaron. ¿Qué tú crees de eso, varón de Dios? Terrible eso. La mano de Dios lo cuidó tanto Dios que las ropas no se envejecieron y los zapatos no se le dañaron por 40 años. Dios le pasa un inventario y le muestra a ellos su grande amor y su grande misericordia. Pero pasó algo un día. Dios en el desierto le daba comida, le daba agua, también le daba sustento de su presencia. Dios lo guardó de los enemigos. Dios estuvo con su pueblo y un día faltó el agua. Y ellos se quejaron y murmuraron contra Dios y contra Moisés. Y le dijeron a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos en el desierto? Ellos se quejaban continuamente y decían: en Egipto había cebolla. Y oiga, qué tremendo, hermanos. Y Números capítulo 21 dice que ellos le dijeron a Moisés: nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Oiga, el maná que lo preparaban en el cielo y se lo enviaban aquí a la tierra, cosa que hasta las enfermedades se detuvieron, hermano, ¿verdad? Porque la gloria de Dios estaba con ellos y ellos se sentían fastidiados por la comida que Dios le estaba dando y preferían volver a Egipto, aunque sea a estar esclavos. Y eso provocó que la ira de Dios se hiciera manifiesto. Escuche esto, por favor. Cuando ellos se quejan de Dios, provocaron que la ira de Dios se presentara en el tabernáculo. Y la Biblia dice que aparecieron en el desierto muchas serpientes ardientes, serpientes venenosas, y comenzaron a picar a las personas. La Biblia dice que murió mucho pueblo de la nación de Israel. Y el pueblo, cuando vio la seriedad de su problema, corrió hacia la fuente que había. La fuente se llamaba Moisés. Era el hombre que Dios había llamado. Lo había comisionado para que llevara el pueblo desde la esclavitud de los egipcios camino hacia la tierra prometida. Y cuando el pueblo va donde Dios, donde Moisés, en busca de ayuda, en medio de la situación, le dice a Moisés: hemos pecado. Hemos pecado porque murmuramos contra ti, contra Jehová. Así que habla con Dios para que tenga misericordia de nosotros y nos quite todas estas serpientes. Escúcheme bien, los amigos allá afuera. Porque Moisés va donde Dios y Dios le dijo a Moisés lo que Cristo dijo en Juan capítulo 3, versos 13, 14 y 15. Hace un paralelo y Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y colócala en un asta, en un palo. Y Dios le dijo a Moisés: este será el antídoto para que todo aquel que sea picado por una serpiente venenosa, cuando se enfoque en la serpiente de bronce que está en el asta allá arriba, todo el que la mire será sanado. Todo el que fuere mordido, y a mí me gusta esto, porque cualquiera que fuere mordido por una serpiente venenosa, si miraba la serpiente de bronce, antes de morir, sería curado y viviría. Y ese era el único antídoto. Óigame bien, porque voy a entrar brevemente en el pasaje que leímos. No había más antídoto. El único antídoto era mirar a la serpiente de bronce. De lo contrario, todo el que era picado por una serpiente venenosa solamente le esperaba la muerte. Y la Biblia, y yo creo que ahora tú puedes entender el pasaje que leímos. Jesús dijo: nadie subió al cielo
sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y Cristo dice en el verso 14, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tú tienes que entender esto, hermanos y amigos, que como hizo el pueblo de Israel cuando estaba en problema, que tú también tienes problemas serios. A su nombre sea la gloria. Y estás en peligro de muerte a causa del pecado, porque el pecado mata. Esa es su naturaleza. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es la muerte. La naturaleza del pecado es matar. Pero Cristo dice, yo he venido para que en mí tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bendito sea su nombre para siempre. Y yo quisiera hacer una pregunta, ya bajando en esta parte, en esta noche. Y si yo le preguntara a los amigos que están allá afuera, ¿tú crees que Dios existe? Y yo pienso que tú me responderías que sí. Yo entiendo que tú me dirías, varón, pero claro, esa pregunta no se hace. Dios existe. Y yo te preguntaría otra vez, ¿tú crees que existe el cielo? Tú me dirías que sí. Te preguntaría, ¿crees que existe el infierno? Quizá con un poco de duda, pero ¿te atreverías a decirme que sí también? Y yo te preguntaría esta noche otra pregunta. Si yo te dijera, ¿tú crees que vas a morir en algún momento? Yo sé que tú me vas a decir, de eso no hay duda. En algún momento, no es ahora, porque nadie está pensando en morirse, pero en algún momento de la historia, tú sabes que te vas a tener que morir. Y yo te haría otra pregunta. ¿Estás en condiciones para recibir la muerte? Y si Cristo viniera esta noche, ¿dónde tú crees que pasaría la eternidad tu alma? Porque el pecado produce la muerte y produce la separación de Dios. Pero el único camino hacia el Padre se llama Jesús de Nazaret. Yo le dije a alguien hoy, quería como justificarse, y yo le dije, mira, ellos no hay más camino. Usted podrá coger para Higüey, por aquí por Minche, por camino a Bávaro, se va por la otra banda, por donde usted quiera. Los caminos en la tierra se conectan. Yo le dije, pero para llegar a vivir en la eternidad de la presencia de Dios, solamente hay un puente, hay un solo camino y se llama Jesucristo, el Hijo del Dios que da la vida. Sea su nombre glorificado. No hay más camino. Y yo creo que tú tienes que entender la seriedad de tu problema esta noche. Porque a veces la gente piensa que el problema que tiene es falta de dinero, o falta de fama, o falta de algo terrenal. Pero el mundo tiene que entender, esto lo tiene que entender todo aquel que quiera ser salvo. Tiene que entender que la mayor necesidad que tiene un hombre se llama conocer a Jesús. Ellos no hay más. Y el mundo está envenenado. Tienes que saber que aunque andes caminando, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás te ha picado. A todos nos mordió. A mí me mordió. No se sabe cuántas veces. Pero un día yo escuché hablar de un Cristo. Aleluya, al nombre del Señor sea la gloria. Que era el único antídoto para quitar la picadura de la serpiente. Porque yo tenía que haber estado muerto, tanto físico como espiritual. Pero Cristo vino y nos dio la vida. Y nos dio vida eterna. Porque lo miramos a Él. La Biblia dice, Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea. La mirada a la serpiente tenía que ser una mirada de fe. Lo picó la serpiente venenosa
y por eso estaba en un asta, como una bandera allá arriba en lo alto, para que desde la distancia la gente pudiera mirarlo. Alabado sea su nombre para siempre. Y al mirar la serpiente de bronce, el veneno ya no era mortal. Aunque hubiese dolor, la mortandad se detuvo en todos aquellos que miraron a la serpiente. Hay una mortandad en el mundo. Y a mí me encanta esto que dijo Jesús. Para que cualquiera, en medio de los problemas, Dios entonces levanta a un hombre llamado Moisés y le da la orden de establecer un antídoto para curar. Pero pasados los años, Dios levanta a Jesús, su Hijo amado, y lo ponen en alto. Aleluya. Para que también todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y a mí me gusta esta palabra, porque esta palabra dice: cualquiera que crea en Él no se va a perder. Y esto me gusta, porque esto incluye a prostitutas, homosexuales, a lesbianas, ladrones, drogadictos, mentirosos, estafadores y a todo tipo de pecadores. Lo incluye. Y todo aquel que fuere mordido por la serpiente del pecado a través de Cristo Jesús puede obtener la vida eterna. Ese mirar ahora significa mirar con fe, creer que Jesucristo nos puede salvar. No es un simple mirar a una cruz en el cuello. No es un simple mirar a una cruz encima de una casa, o quizás en una bóveda en el cementerio. Es mirar atentamente al sacrificio que se hizo aquel día en el Calvario, donde la sangre del Hijo de Dios fue derramada para perdonar los pecados de todos aquellos que se atrevan a creer en Él. ¿Eso es así? Y quizá hay gente que me diría en esta noche: oye, es tan fácil. Y yo digo: así mismo de fácil. Solamente tienes que creer y el milagro de salvación está hecho. Alabado sea el nombre del Señor. Y Cristo usó esta comparación para referirse a Él, porque Él sabía que cuando fuera crucificado, cuando fuese puesto en alto, todo el que lo mire atentamente por la fe será salvo. Entonces tú no tienes que perderte. Escúchame bien, amigo que está allá afuera, que me está escuchando. Cristo vino para sanarnos de la mordedura del pecado que produjo Satanás, la serpiente antigua. Él vino para deshacer toda obra del diablo. La Biblia dice que Él vino para traer vida y para traerla en abundancia. Vamos a suponer algo. En los que eran mordidos aquella vez, si no corrían hacia la serpiente de bronce, tú tienes que saber que la muerte era segura. Fue Dios que abrió la puerta. Fue Dios que dijo: hazte una serpiente. Fue Dios el que dijo: todo el que la mire, cualquiera que la mire, no importa que esté en agonía, cualquiera que mire la serpiente va a vivir. Pero también fue Dios que dijo: envié a mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, y que todo se preparó para que Él muriera en la cruz, en el Gólgota, para que todo aquel que fije su mirada en Él también sea salvo. Parece como de película, como algo tan frágil y sencillo. Esa es la salvación. Nadie la pudo comprar. Nadie se la puede ganar. Todos la necesitamos y tenemos que adquirirla mirando hacia el sacrificio que se hizo en el Gólgota. De lo contrario, todos los que han sido picados por la serpiente morirán eternamente si no miran a Jesús. Y algo maravilloso
La muerte de Cristo no es algo que salva de manera automática. No. Solo los que miran atentamente al sacrificio son salvos. No es que ya murió y de manera automática salvó al mundo. No. Los que miran a Él y se acercan en arrepentimiento alcanzarán sanidad y alcanzarán vida eterna. Mira qué maravilloso es saber esto, terminando acá. Todo aquel que cree en Cristo no se pierde. O sea, tú tienes cabida también. Tú que me estás escuchando ahí desde la silla de tu casa, estás sentadito ahí. Tú también tienes cabida, solo tienes que creer. Jesús es la mejor noticia en medio de un mundo que está lleno de malas noticias. Y ni hablar ahora mismo. Ahora mismo lo que está en el tapete es que estamos casi inundados. Hay mucha agua. Estábamos orando ahorita por algunas islas, hermanos, que son vecinas de nosotros, que están en más problemas que nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Hay mucha mala noticia en el mundo, pero la mejor noticia que pudo llegar desde el cielo hacia la tierra se llama Jesús. Esa es la mejor noticia. Por eso nosotros le decía a un amigo una madrugada de esta que estábamos orando y hablamos algo. Yo le dije, hasta el último respiro de nuestras vidas, nosotros tenemos que hablar de que Cristo cambia, que Cristo salva y que Cristo vuelve otra vez a buscar su iglesia. Porque de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios lo dio a Él como regalo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así de grande es su amor y así de grande también es su misericordia. Cierro con esto esta noche. Entiéndeme, por favor. El pecado te está destruyendo. El pecado te está matando. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Tienes que saber que la muerte te está acechando. Cualquiera de la muerte física y también la muerte espiritual. Isaías 45:22, el Señor dijo: todos los moradores de la tierra, mírenme a mí y serán salvos, porque yo soy Dios y no hay más. Todos, mírenme a mí, dijo el Señor. Isaías 46, Él dice: yo soy el primero y soy el último, y fuera de mí no hay quien salve. Y Juan 17:3, cierro ahí. Jesús dijo: esta es la vida eterna, que me conozcan a mí y que conozcan al único Dios verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, una mirada de fe al sacrificio de la cruz y el milagro más grande será hecho en tu vida. Dios te bendiga, amigas y amigos, allá afuera. Y Dios bendiga a la iglesia. Póngase de pie, por favor. Y vamos a hacer una oración. Aleluya. Evangelio de Juan, capítulo 6:40. Jesús dijo: esta es la voluntad de Dios el Padre, que todo aquel que ve al Hijo y todo aquel que crea en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. Hay esperanza todavía. Lo que Cristo te está diciendo es que lo mire a Él antes que sea demasiado tarde, antes que el veneno corra por las venas y tú caiga inerte en el pavimento, espiritualmente te pierda. Jesús te está diciendo: mírame a mí en esta noche antes que sea demasiado tarde.